Buen día. El día de hoy vamos a explicar la diplomacia de las vacunas vista desde la teoría crítica y la escuela inglesa, asimismo la definición de ambas teorías. Nuestro grupo está conformado por Karen Carrillo, Juliana Guerrero y Valentina Flores. Comenzando con la teoría crítica, es la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores y que en cierto modo vino a oponerse a la teoría tradicional. Mientras que la teoría tradicional intenta aportar una descripción abstracta del mundo ajeno a la realidad, la teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. En síntesis, esta teoría es una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan. En cuanto a las contribuciones, la teoría crítica amplía el dominio de los objetos de las relaciones internacionales, aporta conocimiento en las relaciones internacionales y esta propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social. En cuanto a las críticas, tenemos que en la época clásica se apoyaban en la teoría del capitalismo tardío, totalitario, donde mostraba la sociedad totalmente integrada, donde la vida social era administrativa de dominación, control cultural y manipulación por un lado y compromiso masivo e individual por el otro. La teoría crítica analiza las condiciones sociales, la realidad social, donde hace una crítica de esta misma y la transforma en práctica. Deja ver las acciones humanas, es decir, que trata de transformarlas, busca el papel que asumen los procesos sociales. Lo que conocemos hoy en día como escuela inglesa empezó como instrumento para teorizar las relaciones internacionales y se formalizó con la creación del Comité Británico de las Relaciones en 1958 por Herbert Butterfield, donde analizaban la historia de las relaciones internacionales e identificaban el sustrato que consolidaba la sociedad internacional, su evolución, su naturaleza y estructura desde una perspectiva histórica. Esta teoría surgió en el marco del debate entre el realismo y liberalismo, con el propósito de desafiar la idea de que la teoría de las relaciones internacionales solo podía ser dividida entre realistas, liberales y críticos. Además, tuvo una etapa de consolidación en el marco de la posguerra fría, donde la escuela se centró en la existencia y características de los nuevos estados surgidos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y su evolución tras el fin de la Guerra Fría, dando inicio a una reflexión acerca de los nuevos desafíos a los que se enfrentaba la sociedad internacional con el ideal de mantener el orden y la promoción de la justicia. Entre sus objetivos está poner restricciones a la violencia, defender los derechos de propiedad y que se cumplan los acuerdos, y su base es limitar el uso de la fuerza, garantizar el respeto por la propiedad y preservar la confianza. La escuela inglesa invita a la reflexión de la violencia, afirmando que el sistema internacional es más civilizado para ellos que para lo que piensan los realistas, rompiendo la idea de este mismo al creer que los estados pueden disfrutar de una sociedad sin ceder sus poderes a una autoridad superior, respetando la soberanía de las entidades. Con respecto a esto, están interesados en que las normas e instituciones eviten el colapso de la civilización y el poder desenfrenado. Además, conciben un nuevo orden mundial donde se tomen en serio los principios morales con ayuda de las grandes potencias, ya que éstas pueden ser responsables de fortalecer el orden internacional. Sin embargo, los esfuerzos para mejorar la política internacional pueden producir desacuerdos morales que pueden dañar dicho orden. También hay creencias de que la sociedad internacional se puede debilitar debido a las ideas culturales diferentes de los estados. Con esto, no hay garantía de que una sociedad internacional sobreviva o tenga éxito, pero la escuela inglesa se encarga de saber si se podría mejorar. Los autores más destacados son White y Bull, que a pesar de pertenecer a la misma escuela, difieren entre sí. Para Hedley Bull, la sociedad es pluralista, y esta se había fundamentado históricamente en la existencia de una cultura compartida de una misma concepción intelectual y moral que facilitaba la comunicación y reforzaba la percepción de unos intereses comunes, como el de prevalecer la protección de la soberanía de los estados para preservar el orden internacional desde la no intervención en los asuntos internos de los otros estados. En este caso, para él, los sujetos del sistema internacional son solo los estados, viéndolo desde una perspectiva exclusivista. Por otro lado, White defiende que los sujetos de las relaciones internacionales son los estados y los individuos desde una perspectiva inclusivista. Además, se fundamenta en una sociedad solidarista donde se prioriza la protección de los seres humanos. White defiende el transnacionalismo y la cooperación en defensa de los derechos humanos. Como pregunta tenemos
para entrar al tema de las vacunas, ¿cómo entendemos las relaciones de poder de la diplomacia de las vacunas en el sistema internacional? Como sabemos, desde los primeros meses de la pandemia, tener la vacuna se convirtió en el objetivo de todas las potencias mundiales. Ser los primeros en conseguirla no solo entregaba una ventaja en términos de ventas al resto del mundo, sino que además otorgaba prestigio en un momento en que los liderazgos internacionales son muy cambiantes. Por lo que acabamos de ver las diferentes estrategias que han tenido Estados Unidos, China y Rusia en cuanto a la diplomacia de las vacunas en el sistema internacional. Relacionándolo con nuestro caso, para Estados Unidos es esencial aliviar la situación de salud pública, siendo ellos una gran potencia para fortalecer el orden internacional. Por eso ayudó junto a la OMS a la distribución equitativa de vacunas, no solo ofreciéndoles una ayuda humanitaria, sino también reduciendo el problema interno de migrantes cubanos. Por otro lado, aunque la teoría de las relaciones internacionales se enfocan más desde la cultura occidental, China busca volver a una sociedad de orden mediante una distribución equitativa de vacunas al mundo, rechazando cualquier división de vacunas, llenando el vacío entre países desarrollados, favoreciendo una imagen de poder responsable y soft power. También está Rusia, quien busca desarrollar una diplomacia activa y solidaria, priorizando la protección de la población, fortaleciendo lazos que pueden ser beneficiosos para lograr sus intereses en el futuro. En esta línea, las principales áreas de interés para incrementar la influencia rusa a través de la diplomacia de las vacunas fueron Asia, Europa del Este y América Latina. Ok, en el caso es evidente que se busca mantener las estructuras de poder y la dominación, como están haciendo con las vacunas, teniendo objetivos muy patrióticos, buscando estrategias para que su vacuna sea segura y eficaz a diferencia de sus competidores. En el caso de China, es percibida internacionalmente como un Estado en busca de mantener su poder y necesita fortalecer y ampliar su liderazgo. Para ello, reforzar y desarrollar su poder en todos los ámbitos, en atraer el talento no solo en el área económica, sino en todas las áreas, incluida la política. Y para ello, ser capaz de ampliar, construir y mejorar las alianzas y conseguir el apoyo internacional. Y una de las estrategias para desarrollarlo fue a través de las vacunas, en asumir que el Estado de Derecho, la democracia y las elecciones son ahora un estándar universal de legitimidad, buscando claramente el beneficio propio. No, desde el inicio de la pandemia para Rusia y China, la vacunación se ha convertido en un instrumento político. Para ellos, producir dosis suficientes para todos es casi una nueva búsqueda del oro, ya que intentan utilizar sus vacunas como herramientas diplomáticas. Rusia utiliza sus vacunas como estrategia diplomática, pero a diferencia de China, solo para mejorar su imagen y no solicita ninguna contraprestación. Según el Centro de Colaboración en Legislación Sanitaria Nacional y Global de la OMS, lo que Rusia desea es presentarse al mundo como un país solidario y ratificar que es una potencia con una gran capacidad técnica y científica. Según The Economist, China y Rusia quieren establecer nuevas reglas geopolíticas, para lo cual se están presentando como buenos socios económicos y diplomáticos. Todo ello en aras de fortalecer su presencia global y de profundizar sus relaciones bilaterales con otros países, incluidos los de América Latina. Por lo que Rusia demostró rápidamente su voluntad de distribuir la vacuna en el mundo para probar que sabía hacer más que exportar armas, minerales e hidrocarburos. Sin embargo, lo que Moscú quiere en realidad es desarrollar proyectos de cooperación para producir la vacuna en fábricas locales y ocupar el vacío que ha dejado Estados Unidos con acuerdos bilaterales que complementan en países de ingresos medios. Bueno, a modo de conclusión podemos decir por parte de la teoría crítica que ve la política como un ámbito que se ocupa de la realización de la vida justa, donde se tiene en cuenta el término de proyección de poder y el orden, y esto dependerá de la medida en que se eliminen las diversas formas de dominación, es decir, que se promueva la paz, la libertad, la justicia y la igualdad. Pero como vemos en los casos de estos países y con respecto a la diplomacia de las vacunas, se ve que estos países es diferente, lo que buscan es diferente a lo que establece la teoría.